desde niños con discapacidad múltiple y severa. Ya llevamos 3 años funcionando y dentro de nuestros servicios se encuentra el empoderamiento al cuidador. Trabajamos también para esas familias que tienen niños pequeños. El día de hoy nos acompaña Andrea Argüello. Andrea es una Master Coach. Ha trabajado durante largos años acompañando a diferentes familias con muchas inquietudes y ayudándoles también a acercarse a sus hijos y resolviendo inconvenientes a través de la biodecodificación. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Fundación Somos Fénix a través de Instagram, Facebook, YouTube o en nuestro correo de Gmail con el mismo nombre. A Andrea también la pueden conseguir en Facebook y en Instagram. También con el correo andreaargüelloforero@hotmail.com. ¿Dije algo incorrecto, Andrea? No, Miguel, y está Me lo perfecto. aprendí bien. Está perfecto, muchas gracias. Ok. Quiero preguntarles, bueno, primero darte las gracias por llevar a cabo esta charla nuevamente, encontrarnos contigo en la Fundación siempre es un honor. Me encanta encontrarme también con mujeres con quienes ya hemos compartido también y que muchas veces incluso me escriben por el WhatsApp preguntándome algunas dudas. De verdad que eso es bien bonito. Quiero preguntarles, ¿nos escuchan bien a nosotros? ¿Me están escuchando bien con la manito? Ok, listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Primero, pues nada, darte las gracias a ti, Eli. Bienvenidos de verdad a todos. Este es un espacio en donde todos vamos a aprender muchísimo. Yo siempre digo, claro que hay un conocimiento fuerte, sin embargo, todos aprendemos de todos y de una u otra manera todos estamos interconectados. Si bien el tema hoy es conectándonos con nuestros hijos y vamos a aprender por qué muchas veces vivimos ciertas situaciones fuertes con y desde nuestros hijos o muchas veces porque ellos tienen que vivir situaciones fuertes con base en las vivencias que nosotros les damos. También es cierto que venimos todos interconectados de una u otra manera. Bueno, entonces el aprendizaje siempre es mutuo. Preguntas que tengan, yo normalmente digo en cualquier momento, hoy les aseguro que vamos a aprender muchísimo y hay algunos temas, bueno, muchos temas que son interesantes, muchos que dan para que esta conferencia se alargue hasta 8 horas, que hagamos algo así como un diplomado. Sin embargo, vamos a tocar ciertos temas que los vamos a pasar y que son importantes para que entendamos por qué estamos acá. Créeme que no es casualidad que tú estés hoy acá en esta conferencia, que vayas a escuchar los temas que vamos a escuchar ahorita, porque definitivamente pues nada es casualidad. Bueno. Quiero pedirles el favor que cerremos los ojos en este momento, todas, cerremos todas y todos, cerremos los ojos en este momento, que hagamos una respiración consciente, permite que el aire ingrese por tu nariz, que llegue ojalá hasta tu frente, baje a tu estómago y soplas. Repite nuevamente la respiración y soplas. Y por última vez vamos a permitir que el aire ingrese y que salga por nuestra boca. Ahí desde donde estamos vamos a agradecer este momento, agradecer porque tenemos el espacio de encontrarnos los unos con los otros y agradecer este espacio para poder evolucionar junto con el universo o Dios que nos trae cosas siempre tan bonitas. Bueno, abramos los ojos. Muchas gracias nuevamente. Connie, me encanta verte aquí nuevamente. Bienvenidos. Pregúntate hoy, bueno, primero, ¿por qué la respiración consciente? Cada vez que tú haces una respiración consciente, te permites elevar niveles de conciencia. Vamos a hablar, vamos a tocar algo del tema de niveles de conciencia. Yo les prometo que más adelante vamos a hacer una charla al respecto de niveles de conciencia. Sin embargo, cuando tú permites que la respiración entre y tener una respiración consciente, te estás permitiendo estar en el aquí y en el ahora. Pueda que estés como Connie ahorita que está, y me parece muy lindo además que tengas cámara prendida, que está alimentando a su bebé,
pueda que estés manejando, pueda que estés cocinando, ¿cierto? Que estés con tus hijos, que estés saliendo del trabajo. Sin embargo, permite a tu mente, y ya vamos a hablar de nuestra mente, que estés en el aquí y en el ahora, porque es la única manera de que realmente permitas que esa información ingrese a tu inconsciente y que te permita evolucionar. Bueno, eh, porque es importante también, cuando tú cambias tu interior, permites que tu exterior cambie. Entonces, muchas veces no entendemos cómo así que tengo que cambiar yo, si el que está fallando es el otro y tendemos, y aquí yo empiezo a hablar de coaching, aquí sale la coach, ¿cierto? Pero lo que les pido es que ojalá hagan este tipo de ejercicios porque te vas a dar cuenta que en corto tiempo tu realidad cambia. Muchas veces decimos, pero si yo soy juiciosa, yo estoy en la casa, yo cuido de mi bebé, yo soy la, ¿cierto? Y tal persona no se encarga o no cuida o no hace, tendemos a juzgar al otro. Pero la verdad es que en el momento en el que tú estés ahorita, independientemente del momento que tú estés pasando, el momento es perfecto para todos. Entonces, lo primero que hay que aprender a hacer es dejar de juzgar y dejar de criticar. Bueno, para quienes me conocen, que aquí hay muchos que me conocen y qué chévere que estén aquí también, dirán, uy, pero Andrea sí que criticaba. Y claro que sí, es un proceso, porque realmente es un proceso que tú vas aprendiendo en la vida y créanme que yo permanentemente sigo trabajando en ello, en dejar de criticar y en dejar de juzgar. Cuando tú permites que tu energía interna cambie, cambia tu exterior. De eso nos vamos a adentrar un poco más adelante y también lo vamos a ampliar en el seminario taller que vamos a hacer para ampliar más estos temas y aprender más a conectarnos con nosotros mismos y a conectarnos también con los demás. Bueno, ¿dónde se genera un estado de cambio? Ojo, ¿dónde se genera un estado de cambio? Cuando tú haces consciente una situación que normalmente ha venido siendo inconsciente. Cuando tú recuerdas sucesos que muchas veces te han impactado fuerte en la vida y los haces conscientes, ahí es cuando identificas por qué muchas veces tienes ciertas patologías. Yo no soy médica, bueno, sin embargo aquí nos vamos a entrar en algunos términos médicos que son necesarios para que entendamos por qué vivimos nosotros, bueno, todos los seres humanos, ciertas realidades. Bueno, toda patología que nosotros tengamos o que veamos que tienen nuestros hijos, las gripas, el estreñimiento, algún síndrome, alguna situación que pase, todo tiene una explicación que normalmente no la hacemos consciente, pero que sí o sí está en nuestro inconsciente. Yo les decía ahorita, todo lo que tú vives en tu vida es perfecto. En esta capacitación o en esta charla vas a decir qué lástima que aquí no esté tal persona, qué lástima que aquí no esté. Y no importa en quién estés pensando, porque realmente estamos quienes debemos estar. La información le llega a muchas personas, pero si hay tres o si hay cinco, son las personas que en este momento, energéticamente y por frecuencia vibracional, deben escuchar este tipo de información. Todo lo que tú vivas, y tú me puedes decir, pero es que económicamente estoy mal, pero es que perdí mi empleo, no estoy bien con mi pareja, con mis hijos es un desorden impresionante. Todo lo que tú vivas en este momento es perfecto y de una u otra manera tú lo has atraído porque requieres evolucionar en tu vida. Y tenemos dos opciones. Una, quedarnos en el victimismo y es una de las formas más fáciles de vivir porque a los seres humanos nos han enseñado desde pequeños a ser víctimas, ¿eh? A que te caíste, pobrecito, ven te cuido, ven te alzo, llamamos la atención. Y muchas veces si no evolucionamos y no maduramos y no obtenemos otros conocimientos, nuestro inconsciente después de los 21 años revive lo que viviste en tus primeros 7 años de vida. Ya eso lo vamos a ampliar también más adelante. Bueno. Pregúntate realmente por qué estás acá. Entonces, algunas pueden decir, porque me invitó Eli, porque me invitó mi amiga, porque me envió un WhatsApp, porque Andrea me invitó, porque lo vi en Facebook. Esa no es la razón. Si el título de esta capacitación es, o de esta charla es conectándonos con nuestros hijos, pregúntate realmente cuál es el propósito de que tú estés en esta charla. ¿Sí?
y qué es lo que tú vienes a aprender, porque todo efectivamente tiene un propósito. Como nos vamos a adentrar en esa conexión que nosotros tenemos con nuestros hijos, quiero agradecer, abro paréntesis, en este momento estamos 33 personas conectadas. Quiero agradecer a todos que se hayan tomado este momento para abrir su mente y obtener nuevos conocimientos y permitir mejorar tanto nuestra vida personal como nuestra vida humana, porque todo lo que tú mejores en desarrollo personal, sí o sí, circunstancialmente, de manera sincrónica, mejora tu vida profesional y tu vida humana en todos los aspectos. Bueno, cerrando paréntesis. Si tú realmente quieres conectar con tus hijos o si en algún momento has sentido que no hay una conexión con uno o con varios de tus hijos o que hay algo que no funciona, lo primero que quiero que entiendas es que la persona, que pregúntate y respóndete, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la persona más importante en tu vida? Entonces, algunos si tienen 3 hijos o si tienen 4, si tienen 2, dices, bueno, me estás preguntando por una, pero yo realmente tengo 2 hijos y son mis hijos. ¿Mm? Y resulta que la persona más importante en tu vida tienes que ser tú. Si tú no estás bien, lamentablemente, ¿cómo vas a permitir que tus hijos estén bien? ¿Cómo vas a permitir que los demás gocen de tu compañía si tú mismo o tú misma no has aprendido a gozar de tu propia compañía? La primera persona que tiene que estar bien eres tú. Por eso es importante, aquí voy a hablar un poco también de programación. Identifica, esto tiene que ver con programación neurolingüística, cómo evolucionamos también nuestro subconsciente, ya nos vamos a entrar en ese tema, para que te permitas tener mejores experiencias. Identifica qué es lo que tú lees. ¿M? Y si lo que lees es el periódico todos los días, y a eso súmale que te levantas y pones el noticiero y te sientas a almorzar y hay noticiero y en la noche hay noticiero, pues lo único que estás permitiendo que llegue a tu inconsciente son problemas, robos, algo de COVID, yo no sé si lo hayan escuchado por ahí, uno que otro COVID por ahí, ¿cierto? Entonces eso genera temores y un bajo nivel de frecuencia vibracional. ¿M? Para quienes aún tengan agenda, pueden salir corriendo a traerla, porque les aseguro que Escribió a van a Juan aprender David, yo mucho no te aquí. escribo, Fred. Tenemos un- Lina, ¿por qué le estás escribiendo a Juan David? ¿Quién tiene el audio abierto para que por favor lo cierre? iPhone, ¿quién será? Bueno, ya le desactivé el audio. Ok, entonces, si realmente tú quieres generar una conexión primero contigo misma o contigo mismo y generar un buen y sano desarrollo en tus hijos, la primera persona que debe estar bien eres tú. De lo contrario, va a ser muy complicado hacerlo. Para que tú entiendas, porque muchas veces puedes decirme, pero ¿cómo voy a estar bien, André, si estoy sin empleo, si me acabo de separar? Bueno, los problemas que todas las personas de una u otra manera tenemos, porque todos los seres humanos de una u otra manera tenemos inconvenientes. Bueno, y yo vuelvo y te digo, es perfecto el momento en el que estás viviendo. Todo lo que tú vives es porque tú te has permitido atraerlo de una u otra manera a tu mente de manera inconsciente. ¿Cómo funciona nuestro inconsciente? Esto me lo han escuchado ya algunas personas que han estado aquí en charlas conmigo, sin embargo lo repito porque es supremamente importante para la charla y para entender por qué atraemos ciertas situaciones y cómo podemos mejorar. Tu mente está compuesta por un 100%, bueno, el 5% es el consciente y el 95% es el inconsciente. Yo muchas veces les pregunto a las personas, y les voy a preguntar a ustedes aquí en esta charla, ¿ustedes son creyentes? ¿Tienen fe? Me pueden responder o abrir los audios o levantar la manito, como quieran. Sí, sí. Sí, André. Ok, sí, listo. Sí, Entonces yo señora. muchas veces me Sí. dicen las personas, sí, claro, yo soy Señora. súper creyente, claro que sí. Y entonces, ¿por qué tu vida está fallando tanto en ciertos aspectos? O porque muchas veces hay escasez en ti. O sea, tú crees que ese ser superior que te ha creado a ti de una manera perfecta, porque realmente es perfecto, y todas las situaciones que tú vives son perfectas, siempre y cuando te permitas evolucionar. Si no evolucionas, vas a vivir algo que se llaman ciclos repetitivos. Bueno, entonces yo les pregunto a las personas, si de verdad tú eres creyente, ¿por qué tu vida está desequilibrada en ciertos aspectos?
¿Cuál es la respuesta? No es que no seas creyente, ni más faltaba. La respuesta es que muchas veces tu fe está en el consciente. ¿Y cuánto es tu consciente? ¿Quién me lo puede repetir? Emma, dime, abre el audio. Ok, Constanza siempre, ella siempre encuentra la forma de participar más bella. Listo, claro que sí, el 5% únicamente es el consciente. Bueno, entonces, pues si ese es el consciente, tienes que empezar a fortalecer el inconsciente para que tu vida realmente empiece a fortalecerse. Bueno, ahora, tú generas pensamientos de manera consciente e inconsciente. Consciente cuándo o cómo, con cada vivencia que tú tienes permanentemente. Esos pensamientos que tú tienes generan una frecuencia, ¿sí? Haz de cuenta, si yo te digo a ti, será lo mismo una persona que tiene una vida, que cree que la vida es toda una aventura. Será la misma experiencia de una persona que cree que la vida es toda una aventura a una que crea que la vida es una lucha pesada permanentemente. ¿Será lo mismo? No, obviamente no. Sus experiencias, sus vivencias van a ser completamente distintas, por lo tanto sus acciones son distintas. Y quiero que me entiendan esto. Cada vez que tú piensas, ese pensamiento genera una frecuencia. Bueno, esa frecuencia, y quiero que me pongan atención en esto. Cuando tú piensas, sientes. Cuando tú sientes, actúas. Y esa acción te lleva a un resultado. Entonces, pregúntate hoy en día, ¿cuál es el resultado que tú tienes en tu vida en este momento? Y más allá de eso, entonces piensa cuáles han sido tus pensamientos, porque esos pensamientos son los que te han permitido tener una frecuencia y con base en esa frecuencia has atraído personas y situaciones a tu vida. Por lo tanto, yo les voy a hacer esta pregunta. Bueno, si tú tienes una pareja y generalmente pueda que la critiques, que tú digas es que no es el mejor, es que no me valora, es que, pregúntate más bien por qué tú lo has atraído a tu vida. ¿Mm? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender de esa persona? Y tendemos a criticar y a juzgar, pero cuando tú entiendes que ese ser que está frente a ti perfecto, es perfecto, y que si es una persona, por ejemplo, que toma mucho alcohol, que es una persona que está de mal genio a toda hora, que es violenta, lo primero que debes entender es que esa persona no es ese ser, que su ser es sano, pero que no se ha permitido evolucionar tanto como para darse cuenta que tiene toda la capacidad de cambiar y transformar tu vida. Yo por eso les digo, y aquí vuelvo a decirles algo, la persona más importante eres tú, ¿cierto? Y si bien es cierto que muchas veces no tenemos lo que nosotros añoramos o la persona que queremos al lado, debes amar tanto, tanto, tanto a la persona que está a tu lado, que si esa persona realmente está generando violencia, no te está aportando, si esa persona más bien te está haciendo daño, debes amarla tanto como para poder alejarte, amarte tanto a ti para entender que si permites que esa persona siga lavando la ropa sucia en ti, lamentablemente se va al hueco ella y te lleva a ti también. Muchas veces las personas necesitamos eh, como esas palmadas duras que nos da la vida para poder evolucionar. Y así como nosotros atraemos personas y situaciones que muchas veces no nos gustan, pues eres tú quien muchas veces debes cambiar también la torta, como yo digo, ¿cierto? Cambiarla al otro lado y no permitir que las personas laven la ropa sucia en ti, sino al contrario, valorarte y propender por mejorar tú. Y obviamente, si está en tus manos mejorar tu hogar y tus hijos, pues mucho mejor. ¿Ven? Todos esos pensamientos que tú tienes durante todo un día, y dicen que tenemos más de 60.000 pensamientos en un día, generan una frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional, de una u otra manera, están afectando a tus hijos. ¿Mm?
¿Cómo puedes hacer o cómo puedes mejorar esa conciencia, esos pensamientos, cambiando tu nivel de conciencia? Esto lo vamos a ampliar en el seminario que nosotros vamos a hacer, ¿listo? Pero una forma de cambiar esos niveles de conciencia es cuando tú te sientas así como down, como bajo de ánimo, cuando sientas que las cosas no van de la manera como tú crees que deben ir. Siéntate, tómate un vaso de agua y haz por lo menos 7 respiraciones. Son 7 respiraciones. Esto tiene que ver con bases pitagóricas, que son números sagrados, ¿cierto? Cuando tú te permites respirar conscientemente, tu biología interna cambia. Y al cambiar tu biología interna, lo que estás haciendo es que tu frecuencia cambie. Por lo tanto, muchas veces cuando estás en esos procesos de respiración, ahí es donde encuentras la solución. ¿Mm? Hagamos un match entre los niveles de conciencia y las frecuencias vibracionales. Los pensamientos. Los pensamientos son una frecuencia vibracional, ¿ok? Todo lo que tú pienses tiene una frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional genera una frecuencia celular, que en medicina se llama frecuencia celular psicosomática. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, ya lo amplío más adelante, ¿sí? Esos pensamientos tienen unos impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos van a cada una de las células de tu cuerpo. Por eso, si en este momento tú o tus hijos o alguien que tú conozcas tiene alguna enfermedad, pues no es coincidencia que tenga esa enfermedad, tiene que ver con los pensamientos que está teniendo y ojo con lo que voy a decir, o de manera consciente o de manera inconsciente. Abro 3 paréntesis. Primero, tenemos un un inconsciente que es el propio, ¿cierto? Todos los pensamientos que tú has generado desde el momento de la gestación. Ya lo voy a ampliar más adelante. El segundo, el inconsciente familiar, o sea, todo lo que tú traes en tus genes que ha sido mal llamado heredado por tus padres, abuelos, bisabuelos. Cuando nosotros entendemos, y para esto muchas veces estudiamos lo que es el árbol transgeneracional, muchas veces no entendemos por qué ciertas situaciones, pueda que la situación esté dada porque está en tu inconsciente familiar. Y hay un inconsciente que es el inconsciente colectivo. De hecho, no es casualidad tampoco que tú veas que hay problemas o desórdenes sociales en España, en Francia, aquí en Colombia, es decir, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente, colectivo que nos afecta absolutamente a todos. Bueno, si tienen preguntas en cualquier momento me la pueden hacer, porque no quiero que nadie quede aquí con dudas. Les voy a poner un ejemplo. Y aquí hablamos con lo que decía Eliana cuando hizo la presentación, que te agradezco mucho, acerca de biodecodificación. No sé si alguno de ustedes conozca una persona que tenga diabetes. ¿Alguno lo conoce? ¿Conoce a alguien que tenga diabetes? Ok. Eli aquí conoce. Espérame a ver, yo reviso aquí. No sé si alguien más. Elianita también. Erika también. ¿Connie no? Ok. Gina también. Listo. Qué bueno. Qué bueno porque entonces los ejemplos se dan pues en la vida real. Si tú conoces a alguien que tenga diabetes, normalmente esa persona empieza con ciertos problemas, ¿cierto? Que la quejan, va al médico, le dan cierto medicamento, de pronto esa persona dice, no, voy a ir con un naturista y va con un naturista o empieza a hacer otro tipo de medicina no tradicional y de pronto encuentra que eso le ayudó y que le ayuda a mejorar, ¿cierto? Pero no totalmente. ¿Por qué no mejoran las personas totalmente? Porque esa persona ha generado un pensamiento permanentemente y el pensamiento muchas veces viene desde los 0 a los 7 años de edad. Si esa persona no ha hecho consciente ese pensamiento que ha sido inconsciente y que muy seguramente vivió una falta de amor muy grande, porque si tú eres diabético, ¿qué necesitas? Insulina. Insulina, claro que sí, las personas muchas veces se vuelven
¿cómo se? Bueno, dependientes. Se me olvidó. Eso. Pero entendimos, ¿sí o no? Ok, se vuelve dependiente. ¿Qué es la diabetes? Cuando lo biodecodificamos, esa persona tiene que identificar en qué momento hubo una falta de amor tan grande, es decir, falta de azúcar, y en algún momento de la vida mucho más adelante hay algo que lo dispara. Cuando hay una situación que dispara esa situación, la persona empieza con la diabetes. Su inconsciente, que es el 95%, empieza a mandar información al páncreas, ¿sí? Y empieza a decirle, aquí hay algo que está mal, necesitas tal cosa, y la persona empieza a sentirse mal. Si la persona no hace consciente esa situación, lamentablemente no se va a sanar. Por lo tanto, miren, todas las enfermedades se pueden sanar, absolutamente todas las enfermedades se pueden sanar, pero hay personas que no se quieren sanar. Hay enfermos que no se quieren sanar. ¿Mm? Hay mamitas que muchas veces pierden un bebé. Entonces decimos, pero ¿por qué me pasa eso a mí si yo añoraba a ese bebé? De hecho, no sé si aquí... Bueno, les voy a contar una historia. Hace poco estábamos hablando con una señora, la hija de ella nace sin útero y cuando veníamos hablando le digo yo, bueno, algo tiene que haber pasado en tu familia para que haya un temor a tener hijos. Entonces me dice, pues, le digo yo, ¿tú perdiste algún bebé? Me dice, no, yo no, pero mi mamá sí. Mi mamá perdió hijos, ya ha perdido tantos hijos. Y mi abuela también. ¿Qué significa ello? Que en el inconsciente familiar hay un temor a traer hijos. Por ello no es casualidad que una persona de la familia, que es la hija de ella en este momento, nazca sin útero. Sabemos que no va a poder tener hijos, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque toda situación de enfermedad que tenemos es parte de la sanación que debemos tener en nuestro inconsciente personal y sobre todo también en el inconsciente familiar. Cuando ese tipo de situaciones pasan, empezamos a sanar. Y hay algo que quiero que lo tengas muy claro y es que tu cuerpo grita lo que tu mente calla. Pregúntate cuántas veces has callado un dolor, cuántas veces has callado un maltrato, cuántas veces por no herir a otro o por evitar que a ti te juzguen y te critiquen, no cuentas si te comes solito las cosas. ¿Mm? Y hay algo que quiero que tengan bien claro también, la lucha más fuerte está en la familia. Quienes más te van a criticar son tu familia y tus amigos. Estas son las personas que más te van a criticar. Que si lo haces consciente y sabes que esos seres no son los que no son criticones, mejor dicho, sino que detrás de ello hay un ser de luz que no se ha permitido evolucionar, pues qué más da que te critique. Por eso no está bien que tú te comas las cosas. Más adelante, muy seguramente vas a empezar con una tiroides o un hipotiroidismo. Lo vamos a ampliar también un poco más adelante. En esta charla no me voy a adentrar mucho a enfermedades específicas. Yo nombro ejemplos porque son cosas que todos vivimos de una u otra manera en nuestras vidas con nuestros familiares o con nuestros hijos también o nosotros mismos. Entonces es bueno que lo hagas consciente. Pero en el seminario que vamos a hacer, sí vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con enfermedades, porque hay ciertos síndromes, porque los dolores de cabeza, porque las mujeres tendemos a sufrir más, por ejemplo, de migrañas que los hombres, porque los hombres tienden a sufrir más del corazón. Todo eso tiene una explicación, absolutamente todo tiene una explicación. Bueno, ahora tú dirás, pero bueno, Andrea, ¿y por qué estamos hablando de esto? Si yo vine aquí fue a aprender cómo conecto con mi hijo o qué es lo que está pasando realmente con nuestros hijos. ¿Mm? Esta información que les acabo de dar es clave, que tú la tengas clara para entender cómo es que conectas con tus hijos. Entonces, ahora sí, voy a tomar agua y ahora sí vamos a empezar en serio nuestra charla. Hay un tema, yo no sé si... Dime. Antes no era seria.
Antes yo tengo una pregunta y es que aquí hay una persona con la manito levantada. No sé si fue cuando tú preguntaste si alguien tenía dudas o Creo que sí. si se le olvidó. Paula Caterín Barrantes tiene la manito levantada desde hace un montón de tiempo. No sé si Espérame, tenía... ya la abajo, perdón. Ah, bueno. Perdón. Quien No tenga te una preocupes. pregunta puede abrir, o sea, que no seamos todas al mismo tiempo, pero ustedes saben que yo las preguntas las respondo con mucho gusto. Levanten la mano que yo estoy pendiente. Ah, bueno, Eli, listo. A veces con una pregunta ahí se nos fue todo el programa. Bueno, eso sucedió la Pero vez yo sí pasada, pero tengo bueno, una. no, chévere. Listo. Yo sí tengo una. Dime. Eh, en el momento en que mi hijo empezó con su patología compleja, que era una de las características era la epilepsia, yo entraba en shock, en un shock nervioso. Y una de las primeras cosas que me dijo una coach que yo tuve también en biodescodificación fue respira, que fue lo primero que tú nos enseñaste dentro de la charla. Pero también me dijo que en el momento en que mi hijo tuviera la crisis, que tenía que ver mucho con el miedo, con mis miedos, también tratara de estar tranquila. Y es algo que incluso a las mamás que hacen parte de la fundación, que tienen niños con patologías tan complejas, incluso uno recién casado que tiene todos los inconvenientes del mundo, lo primero que le dicen es estar tranquilo, respira, respira. ¿Por qué tú, bueno, desde tu experiencia amplia, explícanos por qué el respirar en su momento nos ayuda a manejar esos momentos tan complejos como de pronto una discusión con nuestro esposo acalorada o tal vez un inconveniente con nuestros hijos, no sé, ese tipo de cosas? Excelente tu pregunta y me encanta que la hagas porque hay algo que yo digo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces van al médico, ¿cierto? Y el médico te dice, es que tienes que dejar el estrés, bájale al estrés. Y entonces tú lo miras a la cara y le dices, pues pucha, tengo tantos problemas, mi jefe, mi trabajo, mi pareja, ¿cómo le hago? Entonces, ¿qué entendí yo? No es que los problemas desaparezcan, tiene que ver con tu nivel de frecuencia vibracional y cómo tú tomas la vida. El hecho de respirar, no sé si aquí alguien haga procesos de meditación o procesos de oración de cierta manera en donde tú te concentras en ti mismo o en una oración. ¿Qué haces en ese momento? Te sales de la realidad. Cuando tú te permites respirar, de hecho, aquí les cuento una infidencia y quienes me conocen saben que esto es cierto, yo soy de poca paciencia. Para mí las cosas tienen que ser rápido y no soy tan paciente, he aprendido mucho y sé que me hace falta mejorar esa parte, pero por ejemplo, con Isabela, que es mi hija, eh, en algún momento haciendo tareas y eso, aprendí a decirle, mira, ¿sabes qué? Va, tómate un vaso de agua y respira y yo hago lo mismo. Cuando tú respiras, ¿sí? Permites que tu mente se oxigene, es decir, que las células se oxigenen. Cuando hay oxigenación celular, tus pensamientos tienden a cambiar porque acuérdate que tus pensamientos afectan biológicamente tu cuerpo. Y con esto enlazamos la segunda parte de esta capacitación y es todos esos pensamientos y esa vibración de manera directa. Y escúchame con lo que te voy a decir. De manera directa, tú le estás enviando como una radiación toda esa información a tu hijo. De los 0 a los 7 años, todas las vibraciones que tú tienes y tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos, se lo pasas a tu hijo. Perdón, yo Sobre te hago un todo, paréntesis ahí, André, y sí, es eh, los niños que tienen una lesión cerebral tienen una edad neurológica diferente a su edad de vida. sí, También aplicaría para ellos el sí. tema de, ahí en ese caso sería la edad neurológica más no la edad de vida, o en cuál No, me fijaría yo. no. Esto sí es generalizado para todos. ¿En dónde está la diferencia? Y aquí por eso no me voy a entrar tanto a enfermedades específicas, pero sí lo podemos evaluar en el taller, bueno, porque se nos amplía la cuestión. Cuando yo hablo de 0 a 7 años, esto aplica para absolutamente todos. ¿Qué toca identificar ahí? Esto lo amplío también ahora en la segunda parte.
¿Qué pasó en cierta parte de tu gestación, de la gestación de ese bebé? ¿Qué fue lo que lo afectó? Hay algo, tiene que haber una afectación inconsciente. Y ya que hablo de esto, es supremamente importante y quiero que alcen la mano aquí. ¿Quiénes de ustedes de pronto se han equivocado em, en un regaño con sus hijos? ¿Alguno? ¿Quién de pronto la ha embarrado siendo mamá? ¿Quién de pronto se ha sentido culpable? Bueno, pues lo primero que tienes que aprender es a eliminar esa culpa, ¿sí? Y a perdonarte a ti y no a perdonar a otra Porque persona. estaba otra vez. Tú, Eli, ¿te encargas de cerrar micrófonos? Vale. Entonces, inconscientemente pueda que generemos algo en nuestros hijos. Sin embargo, aquí algo que es importante aclarar y es que muchas veces ese tipo de situaciones vienen de nuestro inconsciente familiar por distintas situaciones que han tenido que vivir padres, abuelos, tíos, etcétera. Y muchas veces lo que requiere una familia, ojo con lo que estoy diciendo, no papá y mamá, yo ya me adentro a papá y mamá, pero muchas veces lo que necesita una familia es sacar a flote sentimiento de amor y compasión hacia el otro. Bueno, por eso muchas veces se presentan ciertos síndromes. Esto lo voy a ampliar un poquito más adelante. ¿Mm? Ya entendí que no fue mi culpa, me dice Julie, pues maravilloso. Y si tú sientes culpa, tienes que eliminar la culpa, porque lo único que estás haciendo es generando vibraciones que no son muy buenas ni para ti ni para tus hijos. ¿Listo? Ahora, yo les decía ahorita, porque hablamos de los pensamientos, porque Andrea me está hablando de los pensamientos y de una diabetes y de ciertas cosas, si vine fue a aprender de la conexión. Pues resulta que todo esto que tú has vivido, sí o sí, tiene una conexión directa con tus hijos, tus pensamientos, tus frecuencias, tus emociones, tus sentimientos, lo que te motiva, lo que no te gusta, el mal genio, la ira, todo eso de una u otra manera se conecta con tu hijo. Y hay un tema que se llama los espejos. Nosotros tenemos espejos. Normalmente son 4 espejos, no me voy a entrar en ellos, pero normalmente tenemos 2 espejos. Voy a hablar únicamente de esos dos, el espejo directo y el espejo opuesto. ¿Qué es un espejo directo? Que tú veas a alguien y diga, a mí esa persona me encanta cómo habla, me encanta lo que aprendo, me encanta, sí, este es un espejo directo. Si esa persona te encanta por lo que sea, es porque esa misma característica la tienes dentro de ti. Pero tenemos los espejos opuestos, ¿sí? Entonces, ahora empecemos con nuestros hijos. Tú puedes decir, yo soy muy tranquila, ¿cierto? Yo soy muy tranquila, pero es que mi hija no me colabora, mi hija es un desorden, es que me contesta feo, es que es cierto. Y lo primero que te tienes que preguntar es, ¿qué es lo que tú tienes que aprender de ese espejo directo? Porque si esa persona, independientemente de que sea un hijo, un familiar, un amigo, lo tienes en tu vida, es porque de manera inconsciente lo has atraído, porque tienes que evolucionar. Hay algo que tienes que transitar en tu vida. Y si te quedas en la crítica, van a suceder 2 cosas. Una, no evolucionas tú y aún peor, no permites que el otro ser evolucione tampoco. Es un proceso de entendimiento de esto. Sin embargo, es bueno que lo sepas porque lo que tú no has sanado internamente lo van a vivir tus hijos. ¿Mm? Y tu forma de ser tienden a repetirla tus hijos también. Entonces pueda que tú ahorita, hoy en día, y yo sí les puedo decir algo, yo no soy la misma que era hace 10 o hace 20 años. Si tú eres igual a hace 10 y 15 o 20 años, es porque te has quedado y no has evolucionado. Bueno, es importante evolucionar permanentemente en la vida. Pero si tú tienes, por ejemplo, un hijo muy rebelde, pregúntate, si tu hijo tiene 12 años, 14, 7, los años que tenga, pregúntate cómo era tu vida en la misma edad de esos hijos. Y ahí vas a ser consciente, por eso la introducción, ahí vas a ser consciente por qué tu hijo está repitiendo una situación que tú necesitas hacer consciente para sanar tú
y sanar tu hijo. Con ellos estás sanando también el clan familiar. Bueno, hay distintos aprendizajes y esto tiene que ver con aprendizajes de conexión. ¿Cómo conectas realmente con tu hijo? Ahora sí vamos a entrar al proceso de conexión. O sea, imagínense todo lo que debemos aprender para identificar realmente cómo es que yo estoy conectado con mi hijo. Tiene que ver mucho con lo que me comentaba Celi. Me gustaría que ampliaras, no sé si lo quieres hacer, un poco tu vivencia con tu chiqui. Listo, dame unos minutos, ¿listo? Antes de que empecemos a aprender cómo es esa conexión con tu hijo, lo primero que debes hacer es modularte tú misma. ¿Mm? ¿Qué debes modular? Tus patrones de comportamiento. ¿Cómo modulas tus patrones de comportamiento? Y esto lo trato mucho en las sesiones de coaching. Cambiar nuestros pensamientos. Entonces, no es sencillo porque tenemos creencias. No me voy a entrar a ese tema. Pero, por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, pues Andrea ya me está echando la culpa de que mi hijo tiene tal enfermedad y es por mi culpa, entonces eso es cierto, yo me salgo de esta reunión y se pueden poner de mal genio, me ha pasado, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? Que se cierran y lamentablemente pues no evolucionan, ¿sí? Es importante que abras tu nivel de conocimiento, que entiendas que tú tienes unos patrones de creencias que fueron influidos por tu familia, por el sitio donde vives, por la cultura en donde has vivido, por lo que tú has leído, por tu colegio, pero que todos vivimos situaciones distintas. Y así como está bien que tú tengas ciertas creencias, está bien que otros también tengan otras creencias. Eso es importante que lo tengas claro. Una vez lo entiendes, debes aprender a modularte internamente. Eso no significa que nunca se te vaya a saltar la chispa, pues no, ni más faltaba, porque eres humano. Eso no significa que si te tratan mal, tú pongas la otra mejilla. No, 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 son cosas totalmente distintas. Bueno, porque eres un ser humano y tus emociones, tienes emociones que simplemente se dan. Bueno, eso es importante entenderlo. Pero cuando tú aprendes a trabajar en tus pensamientos, aprendes también a atraer lo que tú anhelas. Hay que trabajar mucho en los pensamientos. Algunos aquí han estado en procesos de coaching conmigo. Ustedes saben que yo trabajo mucho en la visualización, es supremamente poderosa y que muchas veces para hacer cambios o para identificar cuál fue una vivencia que tú tuviste, y ahí sí entro contigo, Eli. Las vivencias a veces son tan fuertes cuando estamos embarazadas que cuando, por ejemplo, si un papá o una mamá vienen y me dicen, mira, es que mi hija tiene obesidad o mi hija tiene problemas en los bronquios y tienen están de 7 años hacia atrás, yo les digo, listo, dejen al niño o a la niña afuera y me quedo contigo, papá o mamá. Entonces, claro, lo primero que hacen es que abren los ojos y es porque la niña o el niño menor de 7 años, normalmente si está enfermo por algo, es porque ha habido una vibración muy bajita de papá y mamá y le han pasado esa información. Esto no significa que no tome medicamentos. ¿Qué significa? Que cuando tú biodecodificas y haces consciente la situación, lo que sucede es que de manera casi que inmediata el niño y la niña empieza a sanar. Bueno, paréntesis, vamos con él. Cuéntanos así rapidito la vivencia con tu chico. Pero, ¿qué parte? Pregúntame más bien, porque si no me extiendo mucho. Ok, tu hijo nace, ¿cierto? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Nace David antes de tiempo, solamente le faltaba por tiempo, le faltaba una semana y ese día venía todo súper bien y ese día me da una preeclampsia severa, eh, pero pues yo no tenía síntomas de nada y tienen que desembarazarme rápido. ¿Qué pasa ¿Qué más? después? ¿Qué pasa con el niño? Entonces después paso la noche, él nació a las 6 de la tarde, yo paso una noche compleja, no sabía lo difícil que es una preeclampsia severa, me inflamé demasiado, yo creía que eso no era nada. Al siguiente día yo ya me quería levantar, claramente no pude hacerlo y empecé con la culpa de que mi hijo no iba a tener el alimento que yo tenía, pues que mi cuerpo le podía proporcionar
Y aún peor cuando los médicos dicen, su hijo le vamos a dar de alta a su hijo para que se lo lleve, pero usted se tiene que quedar porque usted está en un estado complejo. Y ahí peor, porque yo decía, llega a la casa, mi mamá, yo soy hija única, mi mamá no se acuerda de nada, mi esposo no sabe de nada. Entonces paso la segunda noche muy difícil también haciendo ejercicio, no dormí nada. Y como pude me levanté para poder amamantar a mi hijo y lo amamanto y automáticamente ese mismo día empieza a perder oxígeno. Me dan salida a mí y él se queda. Él se queda, ¿cierto? Y de ahí empieza, él mejora a partir de ahí y vuelve a tener una recaída. Él dura 8 días hospitalizadito, sale con oxígeno, como niño canguro, pero realmente él era grande, siempre fue grande. Empieza a mejorar, pero al tercer mes él empieza a convulsionar. Okay. Y ahí es donde empieza todo. El tercer mes él empieza a convulsionar. Bueno, cuéntanos rápidamente qué pasó más adelante. Le encontraron por sus características una enfermedad huérfana y rara, a propósito pues de que este fin de semana se celebran las enfermedades raras, se llama West, es una encefalopatía epiléptica supremamente rara que no fue transmitida de manera genética, no se sabe, aparentemente éramos el quinto caso con esa característica más otras más que existía en el mundo, esa patología era como una característica más, no la base, y la base es de origen asiática, entonces más rara todavía. Y empieza todo el proceso de ser cuidador. El primer año de él fue muy difícil, estando yo como en esa adaptación y en esa dieta. Para mí el primer año fue complejísimo, realmente me acabé físicamente, me olvidé de mí, lloré horrible, montones, me descuidé al punto de que ni siquiera me bañaba muchas veces, primero estaba mi hijo, hasta que ya llegó un momento en que alguien se acercó a mí y me dijo, ok, paremos, vamos a hablar, y empecé a tener sesiones para poder analizar la situación y entender la realidad, convirtiéndola, transformándola de manera resiliente y entendiendo que no era mi culpa, que no había sido yo, que, que si él había venido a mi vida con esa condición era por algo, era un para qué. Y empiezo yo a investigar sobre el trasfondo de su patología, empieza él a mejorar, él estuvo muchos años contra todo pronóstico, y en su momento, ¿sigo contando o hay para? Sí. Ok, en su momento a los 5 años él se pone un poquito más complejo y, y fallece. Durante ese fallecimiento de él ya llevábamos él muere 2 días después de haber cumplido 5 años, que todo eso también tiene como una connotación, ¿no? Durante su última hospitalización es donde como que se empieza a cocinar la idea de tener una organización, de ayudar a muchas más familias, aunque ya llevábamos 5 años trabajando para evitar que pasara lo mismo que me sucedió a mí y a otras mamás, de estar solas, de no saber qué hacer, de no saber a quién acudir, con esto tan complejo que tenían mi hijo y otros niños. Y durante la última hospitalización se unen a mí unas mamitas que fueron las que estuvieron más cercanas a mí, porque fue una hospitalización de casi 3 meses, que adicionalmente pues puso un poco más complejo a mi hijo y se lo llevó. Es así como nace la Fundación Somos Fénix. Bueno, pues ahí contamos cómo nace la fundación. Gracias por tu historia. De hecho, ya lo hemos hablado con Eliana, y lo bonito de toda esta historia es que Eliana ha aprendido a comprender que efectivamente había un propósito del por qué llegó David, también por qué se fue, y entre lo uno y lo otro yo hago el paréntesis. También hay una razón del por qué te da la preeclampsia, eso no es casualidad, y tiene que ver con ciertos niveles de estrés internos
que hay en tu inconsciente. Bueno, yo me voy a adelantar, a entrar un poquito en esto un poco más adelante. Lo que pasa es que quería que la contaras para que nos demos cuenta que absolutamente nada es casualidad, que a veces creemos que estamos viviendo la situación más difícil hasta que escuchamos a otras personas que han pasado por situaciones bien duras y bien fuertes también, ¿sí? Simplemente es pues caer en la cuenta y ser conscientes de que así como tú pasas por momentos duros, hay personas que también pasan por momentos muy fuertes, ¿sí? Y hay que entenderlo para poder evolucionar. Hay un momento, tiene que haber un momento que se vive en ciertos meses de gestación para que el niño empiece a tener esa falta de oxígeno y tiene que ver directamente con un proceso de desvalorización. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Igual si tienen preguntas me las van haciendo. ¿Cómo nos conectamos con nuestros hijos? Resulta que los seres humanos nos conectamos con nuestros padres y nuestros padres con nosotros por septenios. Bueno, de los 0 a los 7 años hay una conexión vibratoria muy fuerte, es la conexión más fuerte que sucede en la vida de los seres humanos. De los 7 a los 14 años, de los 14 a los 21 años, y ya ahí, entre comillas, los soltamos. ¿Qué pasa después de los 21 años? Que la persona manifiesta en su adultez lo que vivió en la infancia. Por eso no es casualidad que una persona adulta sea inmaduro, ¿cierto? O hombres o mujeres que tú dices, pero es que todavía parece un niño, pero es que hace pataletas, pero es que, y es porque muchas situaciones ha vivido en su infancia y aún no las ha sanado. Normalmente son situaciones vividas con papá y mamá. Les voy a dar este regalo. Tu inconsciente no identifica a nivel laboral que tengas un jefe hombre o una jefe mujer y que tengas problemas con uno de los dos. Para tu inconsciente es una familia y tiene que ver con papá y mamá, ¿sí? Y siempre tenemos vínculos directos con papá y mamá para poder evolucionar. Si tú te quedas toda la vida juzgando y criticando a papá y a mamá porque no hiciste o porque sí hiciste, no vas a evolucionar. Pero ya me adentro allá. Bueno, entonces, siempre hay una conexión de padres a hijos. Permanentemente vas a encontrar una conexión entre padres e hijos. En el proceso gestacional, a medida que el feto va gestando, las células guardan información. El 90% de la información se transmite de mamá a hijos. ¿Mm? ¿Quién brinda el género? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Quién da el género, papá o mamá? Ok, muy El bien. papá. Papá. El papá es quien da el género, ¿sí? Pero resulta que a nosotros lo que nos han enseñado, ¿cierto? Es que en ese proceso de efervescencia y calor están los espermatozoides, ¿cierto? Hasta que uno logra entrar. ¿Cuál es la realidad? Es el óvulo el que dice, papito, usted me gustó y entre. Entonces entra. Y eres tu mamá quien permite que entre el género femenino o el género masculino. Si en tu inconsciente está, yo no quiero tener niñas, ¿para qué niñas? Y todo lo que yo viví con mi papá y mis tíos y mi abuelo, inconscientemente no vas a traer niñas. Los hijos que tú tengas hoy, y no es casualidad que el primero sea niño o sea niña, o que te hayas quedado con una niña o niño, hijo único, ¿sí? Nada de eso es casualidad, esa información tú la traes en tu inconsciente. ¿Ves lo importante que es sanar? ¿Mm? Cuando tú sanas, sueltas lazos que nos atan muchas veces para poder evolucionar pues, a nivel espiritual. ¿Vale? El género lo dan ellos, pero es el óvulo quien decide a quién deja entrar. Entonces, ¿recuerdas de pronto cuando fuiste a tu primera ecografía, cuando escuchaste los latidos del bebé? ¿Quién lo recuerda? ¿Lo recuerdan? Ok, es una sensación, bueno, en mi caso fue una sensación muy bonita. Saber además que llevas ese ser adentro, ¿cierto? Ese es un proceso mágico.
Hay mujeres que les da miedo, hay mujeres que están llenas de temor. ¿Qué sucede con los latidos del corazón? Los latidos del corazón, cuando tus latidos, estando embarazada, están así. El bebé normalmente tiene los mismos latidos del corazón y hay una frecuencia directa y una sincronía entre los latidos del corazón de mamá y los latidos del corazón de tu hijo. Cada vez que tú tienes un latido de corazón, es una información y frecuencia vibracional que llega a ese bebé. Bueno, por lo tanto, si tú estabas feliz, si tú estás triste, si estabas asustada, toda esa información la tiene tu bebé. Por eso no es casualidad que un niño tenga problemas cardiorrespiratorios o netamente respiratorios. Todo lo que suceda es información que normalmente de manera inconsciente le hemos pasado. Para esto vuelvo y hago la aclaración. Es importante que no sientas culpa. Todo tenía que suceder y la vida sucede, es perfecta, siempre y cuando tú te permitas evolucionar. Si tú sabes que hay algo que no te gusta, ¿sí? No, no me gusta ese vestido naranja, no me gusta ese vestido naranja, pero me lo sigo poniendo y me lo sigo poniendo, no te quejes. Asume el vestido naranja y mira cómo se me ve bonito. ¿Sí? Asume la situación y genérale un cambio internamente de pensamiento a esa situación para que la puedas cambiar en tu experiencia real de aquello que no te gusta. Bueno, a partir de ahí, a partir de la fecundación, empiezas a mandar códigos, frecuencias que llegan directamente a tu bebé. Por eso no es casualidad que a veces te digan, es que es hiperactivo, es que no, es que es tan juiciosa o es que es tan indisciplinada, ¿sí? No es casualidad, esta información se las ha dado papá y mamá. Recuerda en este momento, para quienes tengan quienes tengan 2 hijos o más, elijan a uno en este momento así rápido. Cierra los ojos. Recuerda que estabas viviendo, no que estabas haciendo, que estabas viviendo en el proceso de fecundación de tu hijo. ¿Listo? Ok. Esa situación que tú estabas viviendo en ese momento de la fecundación afectó la forma de ser de tu hijo hoy en día. Si tenías miedo, todas tenemos distintas situaciones. Si estabas pasando el mejor momento, estabas embarazada, estabas enamorada en la luna de miel, si hubo mucho amor, ¿sí? Esa frecuencia vibracional la trae tu hijo y muy seguramente es un niño o una niña muy amoroso, muy querido, pechichón, ¿sí? Pero si estabas viviendo un momento muy fuerte de violencia, estabas mal con tu pareja y de pronto se dio el encuentro sexual aquel que me tocó y ojalá sea rápido porque qué pereza, pues entonces no se te haga raro que tu hijo traiga esa información como que no quiero estar acá. Entonces, ¿qué te van a decir en el colegio? Es que el niño es hiperactivo, es que el niño no se puede quedar quieto. Y entonces comienza mamá, pero usted por qué es así, pero usted por qué es así. Cuando esa situación pasa, vete a tu infancia, qué vivías en ese mismo momento y deja de juzgar a tu hijo. Porque tu hijo es, de acuerdo a la vibración y a la información que tú le hayas dado. De los 0 a los 7 años nace el bebé, ¿cierto? Y después de que nace, bueno, toda la información tú ya se la has dado a nivel gestacional, pero les voy a poner ejemplos. Nace el bebé y a los 3 meses empieza con problemas respiratorios o problemas de bronquios. Aquí ninguna me ha preguntado, no sé por qué. Has hablado de la comunicación mamá-hijo, pero ¿y qué pasa con el papá? ¿Será que el papá interviene también en esa vibración? Y les pregunto yo a ustedes, ¿quiénes de ustedes sintieron que de pronto el bebé estaba dormido o tú estabas en la cama descansando y llegaba papá y empezaba ese bebé a moverse en esa barriga? Claro, o a veces están muy quietos y si él pone la mano en la panza, empiezan a despertarse. ¿Por qué? Porque hay una vibración. Sin embargo, esa vibración es externa. Bueno, interna
contigo, tus pensamientos, tus sentimientos, tus latidos del corazón. Cómo te alimentas, por ejemplo, todo eso afecta vibracionalmente a tus hijos. Ahora, ¿qué te dijo o cuál era la comunicación con tu pareja? A nivel respiratorio, por ejemplo, cuando hay procesos respiratorios, es porque le falta aire al niño. ¿El aire qué es? El aire es vida. Significa que hay un rechazo. Hubo un rechazo. Desde los 3 hasta los 6 meses de gestación del bebé se desarrolla la parte respiratoria. Recuerda que hay muchas mamás que no recuerdan, no, yo no sé qué estaba viviendo en ese momento y hay algo que pasa a nivel inconsciente, yo me voy acordando de cosas y les voy diciendo. Y es que si tú has tenido un momento muy fuerte, muy duro, el inconsciente tiende a eliminarlo para, para hacerte huir de ese temor que sentiste en ese momento. Por lo tanto, hay mamás que muchas veces no recuerdan qué fue lo que vivieron en el proceso de gestación. ¿Mm? Si papá de pronto dijo, es que ese bebé no es mío, si de pronto dijeron, es que no era el momento de traer bebés, es que inconscientemente la información está y esa información le llega al bebé, hay un rechazo. Por eso no es casualidad que el niño tenga problemas de bronquios o problemas respiratorios. No sé si alguno de ustedes con sus bebés, si sus bebés sufrieron estreñimiento. ¿Mm? Muchas mamás vivimos el estreñimiento de los bebés y tendemos a echarle la culpa a la leche. ¿Mm? Porque la leche de tarro nunca es eso. Si el bebé tiene alimentación, el proceso digestivo debe tender a evacuar normalmente. Bueno, ¿qué sucede cuando hay niveles de estreñimiento y hay procesos muy fuertes en niños? Es que papá y mamá no han sabido entender, no hay un reconocimiento de los inconvenientes que hay entre los dos. Como no lo reconocen, con eso se queda el niño en el estómago. Por eso el niño nace, tiene problemas de estreñimiento. Por eso les digo, cuando empezamos a hablar de enfermedades, el tema es tan chévere que cuando aprendemos a reconocerlos y a decir, pucha, si yo supiera esto, pues podría no únicamente sanar yo, sino sanar a nuestros hijos. ¿No? No me voy a entrar más así como en enfermedades, pero sí lo vamos a hacer en el seminario taller, que se me parece súper chévere. Tus latidos del corazón son frecuencia vibracional, es decir, que si hoy tu hija o tu hijo tiene 15 años, 20 años, ¿sí? Y tus latidos de corazón está de miedo, ¿sí? O te estás escondiendo de algo, esa información también se la estás pasando. Desde los 0 hasta los 7 años de edad, tú le pasas el 100% de tus vibraciones, pensamientos y emociones que tienes. El 100% de esa vibración va de ti hacia tu hijo. Bueno, de los 7 a los 14 años, el 50% de tus emociones, vibraciones, sentimientos se lo pasas a tu hijo. Y de ahí hasta, es decir, de los 14 a los 21, lo que le pasas es el 25%. Ahora, ¿por qué les doy esta información? No permitan que de pronto digan, ay, sí, chévere, estuvo chévere la conferencia, me gustó esa información, pero no permitas que que digas que chévere y no hagas el proceso de transformación en ti. Porque es importante que sepas esto. Porque si tú eres de mal genio, si tú gritas permanentemente, si muchas veces ni siquiera te aguantas a ti misma o al contrario, muchas veces estás muy deprimida, muy enferma, esas vibraciones se las estás pasando a tus hijos, por lo tanto ellos van a manifestar después de los 21 años lo que les han enseñado papá y mamá. Pero la verdad es que sobre todo mamá. Ahora, ya voy, Miguel. Si de pronto los niños han vivido procesos muy fuertes de violencia intrafamiliar, ¿sí? ¿Y tú crees que ya después la cosa se arregló y quedó bien? En el inconsciente hay algo en el transcurso de la vida de esa persona, ya no voy a hablar de tu hijo, sino en el transcurso de la vida de esa persona, va a haber una situación que va a disparar ese miedo, ese temor que sintió ese niño. Por lo tanto, muchas veces vienen procesos de cáncer, procesos de
por tiroidismo o hipertiroidismo. Em, Todo lo que tiene que ver con las vértebras también muchas veces es desvalorización, o sea, absolutamente nada es casualidad. ¿Por qué les doy esta información? Porque de ti depende tomar conciencia, elevar tus niveles de conciencia, cambiar patrones de comportamiento y mejorar. Primero para ti, acuérdate, tú mejoras primero para ti. Una vez tú lo haces, puedes mejorar la frecuencia que tú le envías a tus hijos. Bueno, ya voy contigo, Eli. No quiero que se me olvide esto. De los 7 a los 14 años, ¿qué pasa? Los niños están en el colegio. Yo lo veo con Isabela, que ahora está en clases virtuales, y los profesores a veces se despelucan, pero ¿por qué entran tarde? Porque allá se está moviendo Juanito, pero ¿y por qué cambió la pantalla? ¿Pero por qué? Comienza una adoctrinación. ¿Mm? Por eso no es casualidad que cuando tú empieces a trabajar, necesites el sí, está bien de tu jefe, sigue haciéndolo así y eso lo necesitas. Esos son creencias limitantes para estar motivado, porque es que en la infancia te han adoctrinado. Aún peor, si tú le das doctrinas a tu hijo, ¿qué es una doctrina? Tiene que tener esta religión. Si tú no le dejas a ellos que exploren y decidan, los estás adoctrinando, por lo tanto, créeme, sobre todo en esta, bueno, en época, sobre todo en unos años más adelante, van a tener vivencias mucho más fuertes porque no van a saber tomar decisiones. Por lo tanto, soluciones. Que ojalá, si tú tienes conjunto abierto donde haya piscina y todo eso, los niños pueden tener movilidad, chévere, ¿cierto? Leerles cuentos es maravilloso, además a ellos les encanta. Eh, Ponerlos a leer algo que tenga que ver con liderazgo, ¿sí? ¿Qué te van a decir? Que tú eres una mamá cansona, harta y aburrida. Eso es lo que te van a decir. Hoy en día hay audiolibros. Ponlos a que escuchen 10 minutos o a que a diario se lean una hoja de un libro de John Maxwell o de Tony Robbins, ¿sí? Que cambien la información que traen en su cabeza, porque eso de ti depende lo que ese niño será más adelante. Bueno, de los 14 a los 21 años, genérale apoyo y amistad. Ya hay que tú le mandes a tu hijo a hacer cualquier cosa, ya tu hijo no lo va a hacer por miedo, sino lo va a hacer porque le nace o no. Es el momento para que tú generes realmente una amistad. Bueno, ¿qué pasa de los 21 en adelante? Pues yo ya lo había dicho, de los 21 en adelante el niño manifiesta lo que vivió de los 0 a los 7 años de edad. Si el niño ha vivido situaciones de violencia, pues no se te haga raro que esa niña o ese niño atraiga a un papá o una mamá que es violento. Y les cuento algo, si en una familia normalmente hay un abuso que puede ser sexual o psicológico, ese abuso viene también de mamá, abuela, bisabuela, etcétera. Por eso alguien tiene que cortar la cadena. Y normalmente si tú eres de ese tipo de personas que son los que se salen de patrones de comportamiento, ¿será que te van a criticar? ¿Sí o no? Erika hace cara de, uy, sí, qué pereza. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero si de esa crítica, o más bien de esas acciones, depende el romper lazos que nos atan, pues créanme que sí o sí vale la pena. Elianita, tu pregunta. Más que una pregunta era una afirmación y es el hecho de que aunque seamos conscientes de que nuestro comportamiento influencia a nuestros hijos, también debemos saber que no debemos guardar lo que tú decías al principio, no debemos guardarnos esos momentos y esos sentimientos, sino al contrario, expresarlos. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Qué consideras tú o según tu experiencia como coach, qué consejos nos das para poder vivenciar esos diferentes sentimientos que están en el consciente y que adicionalmente podrían llegar en algún momento a afectar a nuestros hijos, pero para que no nos afecte a nosotros, tenemos que exteriorizarlo? ¿Como qué tips? No, perdóname, repíteme porque no entendí bien cuál es la pregunta. La pregunta es, si bien tenemos que exteriorizar nuestros sentimientos complejos, ¿sí? Y sabemos de antemano, según lo que tú nos has dicho, que nuestros hijos van a ser afectados por
el mal manejo de esas situaciones o por nuestros mismos sentimientos, ¿qué tips nos puedes dar tú para poder sacarlos de nuestro momento eh, y evitar que les afecte? Ok, sí, magnífica, magnífica tu pregunta. Bueno, varias cosas, algunas principales. Mira, uno, si ya tienes la información, si tú sabes, pero no aplicas, pues es como si no supieras. Saber y no hacer es no saber, ¿sí? Si estás obteniendo esta información, ya sabes que de aquí en adelante, si algo llega a suceder, tienes que empezar primero a cambiar tus pensamientos. Para eso hay procesos. Uno de los procesos primarios es qué lees, qué ves, cómo hablas, ¿sí? Porque si tú te estás diciendo, si tú estás así, no como ahorita, arregladas, bonitas, con maquillaje, cuando tú te levantas sin maquillaje, despeinada y te ves al espejo, si tú dices, uy, esto es un espanto, esa forma como tú te comunicas contigo es una vibración que la llevas a tus hijos, ¿sí? Entonces no se te haga raro que tu hija o tu hijo sea demasiado vanidoso, ¿sí? Pero si tú dices, bueno, soy bonita, pero necesito ponerme un poquito más de color y eso para verme más, para resaltar aún más mi belleza, pues fíjate que la forma como lo comunicas es distinto. Bueno, cuando tengas esos momentos que, por ejemplo, pegaste el grito, te saliste de la ropa, porque claro que sí que te va a pasar y está bien que te pase. No te comas las cosas porque te enfermas. Ahora, no está bien que siempre vayas a gritar. ¿Qué es lo importante? Que si te saliste de la ropa y eres consciente después que la embarraste, ¿cierto? Ahí ya estás elevando tu nivel de conciencia porque lo estás haciendo consciente. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas a vivir esa situación, no la vivas de esa manera, sino que ya tengas, ya puedas utilizar otras maneras de llevar a cabo la solución al conflicto. O es quedarte callada, o es salirte y respirar y después hablar, pero ya ahí tú tomas las soluciones. De hecho, porque es importante la biodecodificación, para que te des cuenta que hay algo que hay que solucionar, que si lo haces consciente, ya siendo consciente, tienes que cambiar los patrones de pensamiento y de comportamiento. Si tú sigues pensando es que estoy enfermo, es que el niño no va a mejorar, no es que el niño sigue mal. Si tú le dices a un niño delante de cualquier persona, es que aquí Juanito es buenísimo para el estudio, pero Pepita no, es así no, ni para adelante, para atrás. Y tu hija está ahí, a ella lo que se le va a quedar es que ni para adelante ni para atrás. Por lo tanto, no se te haga raro que de adulta vaya a necesitar ayuda. Muy importante la forma como tú hablas, ¿sí? Por, eh, por lo tanto, es importante que tengas claro la respiración y hacer consciente cuando estás manejando las cosas como no debe ser para mejorar la forma como tú te vas a comportar en una situación similar más adelante. ¿Ahí vamos bien? Listo. Pregúntate ahorita. No sé si, bueno, no, pregúntate ahorita. A ti te dieron una arcilla, ¿cierto? Y esa arcilla te la dieron para que tú la formaras. ¿Cómo formaste esa arcilla? ¿Esa arcilla quiénes son? Tus hijos. Ahora, tu hijo, independientemente de que tenga alguna enfermedad, algún síndrome, tú sabes que ellos manifiestan siempre la felicidad, la rabia cuando no están de acuerdo con algo. Identifica cómo están tus hijos, porque esa arcilla la has formado tú. Bueno, hay algo que quiero que tengan claro y es que tú naciste en una familia para algo. Por eso es importante que te quites las culpas. Eres tú quien en algún momento, esto prometo ampliarlo más adelante cuando ampliemos el seminario taller, eres tú quien elige papá y mamá, ¿sí? Muy pocas personas planeamos tener hijos. La gran mayoría fue que llegó o se coló o lo que sea. Bueno, es el niño o la niña quien te elige a ti como papá y como mamá. Por lo tanto, a partir de ahí tienes una responsabilidad grandísima. Ahora, si tú has tenido un papá que ha sido maltratador, que no te ha valorado, o una mamá, padres muy machistas o ese tipo de situaciones, pregúntate para qué. Y ese para qué, muy seguramente es para que tú evoluciones, porque esas personas te van a poner a ti contra la pared. Si tú evolucionas,
y eres consciente de que necesitabas ese ser para evolucionar, más adelante vas a decir, si mi papá o mi mamá no hubieran sido así, yo no hubiese logrado hacer ciertas cosas en la vida. Yo les digo algo, por ejemplo, esto es una infidencia también. Mi papá es santanderiano, y santanderiano que se respete normalmente es machista. Entonces, adivinen qué decía de las mujeres que conducen. Las mujeres siempre eran unas brutas, eso era lo mínimo, unas brutas para manejar, es que no saben, es que yo conduzco muy bien, pero realmente es un reto que yo me puse en algún momento para demostrarle a él que las mujeres no manejábamos tan mal. Y miren lo que se logró, eso no fue de un momento para otro, ¿no? Pero hoy en día él dejó de criticar a las mujeres, cómo es que ellas conducen. Entonces pregúntate cómo te ha retado papá o cómo te ha retado mamá y gracias a eso, ¿qué es lo que tú has logrado? Y hay algo que es importante que tengas en cuenta. Si tu papá o tu mamá no te han dado la vida color de rosa, es porque ellos tampoco tuvieron un ejemplo mejor. Te han dado lo que ellos te podían dar en ese momento, porque tampoco tenían más conocimiento. Y lo que te han dado a su manera es amor. Por eso es importante que identifiquemos ese tipo de situaciones. Bueno, ahora sí pregúntate, si tú ya tienes esta información, ¿será que puedes moldear mejor esa arcilla? ¿Y cómo la puedes moldear? Haz conciencia, por ejemplo, de tu autoridad moral. Muchas llegan, hace poco, me llegó a mí un papá en donde encontraron ciertos videos de su hija, la niña tiene, ¿cuántos años tiene? Como 15, 16 años, escandalizados y terribles. Entonces, a mí la verdad es que nada me escandaliza, le digo yo a ella, bueno, cuéntame la verdad, cómo era tu vida sexual? ¿Tú qué hacías en esa época? Pues era la locura. Le digo yo, ¿y por qué te escandalizas? Ahora, claro que queremos que sean perfectos, pero ¿por qué te escandalizas en lugar de guiar? Si te escandalizas con tu hija y tú tuviste otro comportamiento, hay incoherencia en tu vida. Por lo tanto, tienes que hacer consciente lo que tú eres porque tus hijos van a repetir lo que tú no has sanado. Es clave que lo tengas presente. Miren, ¿qué se esconden las familias? Se esconden infidelidades, ¿m? Se esconde maltrato familiar, abusos sexuales, ¿qué más se esconden? Hijos por fuera del matrimonio, todo eso se esconde, se quedan callados, pero a la hora de la verdad, todo sale a flote. Y les voy a dar un ejemplo. Hace poco estaba yo en una sesión de coaching con una persona y él me estaba contando, él tuvo muchos problemas con su mamá y algún día me dice, Andrés, que terminé hablando con mi mamá y le digo yo a mi mamá, si yo he tenido que sanar tanto, no me imagino todo lo que mi hermana tiene que decir y tiene que sanar. Es que Andrea, mi hermana, quedó embarazada, escondió el embarazo, nos dimos cuenta, fue por una vecina de esas chismositas, que ella estaba embarazada. Entonces le digo yo, no, para ahí, porque él siguió contándome cosas y le dije, ¿cómo así que ella escondió el embarazo? Porque mira, si tu hermana escondió el embarazo es porque hay bebés escondidos en tu familia, por lo tanto no es casualidad que ella haya escondido su embarazo. Entonces le dije, ¿tú recuerdas algo así? De pronto no puede ser. Me dice, André, mira, en medio de la conversación con mi mamá, que fue muy eufórica, mi mamá me dice, es que mire lo que me hicieron hacer su abuela y su papá, abuela paterna y el papá del señor al que yo le hice coach. Y empieza a sacar del closet una cantidad de cobijas y de colchones y cosas, y saca un frasco. Dentro de ese frasco, un feto, 3 meses de embarazo. ¿Mm? La señora abortó, la obligaron a abortar y le pregunto yo a él, ¿tu hermana en qué momento se dieron cuenta que ella estaba embarazada? Me dice, no, ya como a los 7 meses. ¿Y en qué momento ella empieza a esconder su bebé? Ella empezó a pajarse a los 3 meses porque era muy delgada y no se le notaba antes. No es casualidad. 3 meses, bebé, el feto guardadito, ¿cierto? Y no es casualidad que ella haya escondido su embarazo. Nada queda, nada queda en secreto. Cuando aprendemos a biodecodificar este tipo de situaciones nos damos cuenta, pues que nada queda en secreto. Bueno,
Está buena, buenísima esta reunión. ¿Qué les ha parecido? Bueno, Está súper interesante, súper buena. bueno, Excelente, muchas gracias. no, señoras, con mucho cariño. ¿Cómo vamos a leer a nuestros Excelente. hijos? Vale. ¿Cómo vamos a leer a nuestros hijos? Entonces, esta parte me encanta y es clave además que la aprendemos. Gracias, Yamile Mora. Lo primero, identifica cómo es la salud de tu hijo hoy en día. ¿Mm? Pregúntate, ¿cuál es la salud de mi hijo hoy en día? Si no sufre de nada, maravilloso. Si sufre de algo, hay alguna afectación emocional, porque todo, absolutamente todo es emocional. ¿Listo? Que cuando tú lo biodecodificas, ese chino sí o sí sana porque sana. Hay que hacerlo consciente. ¿Listo? Ahora, pregúntale a tu hijo. Bueno, lo otro, revisa las actitudes de tu hijo. Tú le has pasado, papá y mamá le han pasado al niño información, ¿sí? Esa información se ha transmitido por medio de las células. Entonces, identifica cuál es la actitud que ha tenido tu hijo, porque efectivamente tú le has pasado actitudes, ¿cierto? Que son códigos, eres tú quien ha formado la conducta de tu hijo. Entonces tú dices, sí, pero es que tengo 3 o tengo 5 y todos son tan diferentes. ¿Cómo no van a ser diferentes si cada proceso de embarazo fue completamente distinto? ¿Mm? Por eso es diferente. Esto es importante que lo tengas claro. Eres tú quien ha generado las actitudes en tu hijo por medio de códigos de formación y conducta de papá y mamá. Si tú tienes un hijo que es violento, pregúntate cuáles han sido los momentos de violencia que el niño ha vivenciado. Y que como no tiene la autoridad de criticar a papá y mamá, se come su ira y su rabia. Por lo tanto, lo que manifiesta es ira y es rabia, que se las han infundido papá y mamá. ¿Listo? Pregúntale a tu hijo ahora, ¿qué lo hace feliz? ¿Qué te va a decir tu hijo? Y aquí hago un paréntesis también grandísimo, y es que muchas veces papá y mamá tendemos a dar mucho a nivel material. Entonces le hace feliz la última tablet, el último iPhone que realmente ellos no necesitan. No es juicioso, pero preciso cuando es juicioso, entonces le damos un regalo así como estrambótico. Entonces los premiamos con cosas materiales. Si tu hijo se va por una cuestión material, es importante que tengas claro que lo material le genera a él comodidad. Que si te dice que los viajes, entonces, ¿qué le gusta tener a él? Buenas experiencias. Eso es lo que va a querer él, tener excelentes experiencias. ¿Mm? Pero de pronto dicen, no, pero eso no es lo que a mí me da felicidad. No, papi o mami, lo que de verdad me da felicidad a mí es que la familia esté bien. Cuando tú aprendes a identificar lo material que le da, comodidad. Por lo tanto, si el niño va al colegio, pues dale comodidad en los zapatos, en el uniforme, en los libros. Tú sabes cuál es la época de gastos de tus hijos. Ahorra para esa época de gastos. Bueno, viajar. ¿Qué le dan los viajes? Tener experiencias chéveres. Que la familia esté bien. ¿Qué le da? Tranquilidad. Por lo tanto, ninguna de esas 3 respuestas le da felicidad. Pregúntale a tu hijo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué sueñas tú en la vida? Y ahí es cuando tu hijo te va a decir, sí, yo sueño con verme haciendo o siendo tal cosa, quiero ser para después hacer. Y ahí es cuando tú le vas a decir, ahí estoy yo, como mamá o como papá o como familia, y te vamos a apoyar para cumplir tus sueños. ¿Mm? Y ahí es cuando tú te das cuenta que esa sí va a ser la felicidad de tu hijo. Ese es el punto de propósito de vida, que a veces nos queda tan difícil identificar cuál es mi propósito de vida, pero que cuando somos papá o mamá y aprendemos o le enseñamos a nuestro hijo cómo ellos lo pueden identificar, el apoyo es impresionante y vas a lograr niños emocionalmente sanos, que es supremamente importante para las sociedades hoy en día y de verdad para tener familias felices. ¿Mm?
Voy a abrir el espacio para preguntas. No sé si tienen preguntas en este momento o comentarios. Ok, aquí está por el chat. Ok, aquí me dice una señora que tiene el hijo de 13 años que todavía lo llaman bebé y que le hace de todo. Pues muy seguramente ella vivió también una falencia muy grande y no la apoyaron. Por lo tanto, no ha modificado bien esa falencia y cree que es la forma de apoyar a su hijo, pero no lo está haciendo de manera correcta. ¿Ok? ¿Cuál era la idea de la charla de hoy? Que aprendiéramos realmente cómo es la conexión con nuestros hijos. Hay mucha información más por aprender, claro que sí, por identificar por qué papá, por qué mamá, cómo es que nosotros elegimos papá y mamá y que aprendamos realmente a determinar cuáles son aquellos aspectos que muchas veces como que disparan situaciones fuertes en nuestra vida, ya sea de vivencias o de enfermedad. Vamos a llevar a cabo más adelante, ¿para cuándo quedamos, Mieli? Quedamos que, ya no me acuerdo, Viernes y sábado. quedamos marzo, Ok. no recuerdo, no recuerdo, pero la idea es que en marzo vamos a Para el viernes 12 de marzo y el sábado 13 de marzo. Vamos a hacer un taller, el taller se llama Conéctate con tus hijos y vamos a ampliar toda esta información, a identificar un poco más de biodecodificación. Hay dos tipos de personas, siempre lo he dicho, una, las que esperan a que pasen las vivencias y les den cachetadas por un lado y por otro, y dos, las que aprenden y se permiten evolucionar en la vida. Bueno, les voy a dejar esta votación para que por favor la hagan. Y cuando un niño no logra ser independiente y se llena de miedo a la soledad, ¿qué podemos hacer? Primero ahí toca identificar qué edad tiene el niño e identificar cuáles son las vivencias que ha tenido. ¿Mm? Jamie levantó la mano de primeras y Sí, dime, luego Salazar, pero no sé tu nombre. dime. Sí, es que se te ve Salazar Ema, ¿será? Bueno, Jamie, cuéntanos. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? De verdad que es una oportunidad muy grande escucharte. No había tenido el placer y realmente, como tú dices, el solo hecho de estar aquí es porque llamamos, nos dijeron, tenemos que estar aquí, o sea, lo necesitábamos. Y yo realmente tengo una pregunta que de pronto pues sale un poquito pues no del contexto, está dentro de lo que tú estás diciendo, pero quiero de una u otra manera que tú me des como un consejo. Yo en estos momentos estamos viviendo una situación con un sobrino que tiene 12 años y que ha pasado por, pues, él nunca tuvo la presencia de su papá como tal. Su papá solamente lo acompañó hasta los 6 meses de vida. Y lo que tú dices, todo eso viene de atrás, o sea, si uno se pone a mirar, todo es un proceso y realmente lo que está viviendo y lo que está afrontando mi sobrino en estos momentos es muy duro, porque está pasando por momentos de ira, bueno, de grosería, de que no se halla, de ¿Qué edad tiene el niño? comportamientos que no, 12 años. Se han pasado por varios procesos, pues con respecto a mi hermana, porque lo que tú dices, algo viene de atrás, y pues mi hermana realmente era así, tal cual como estaba viviendo ese proceso mi sobrino. Pero en ese momento nosotros nos sentimos como que, ¿qué podemos hacer? O sea, más de una ayuda que uno dice, hay que ayudarlo, pero no encontramos la manera, o sea, que ya se han agotado como varias, bueno, llevémoslo a este lado, llevémoslo al otro, pero no Claro, hay como esa verdadera situación ¿sabes? que uno diga, dime. ¿Sabes por qué no se encuentran, Jamie? Porque muchas veces queremos hacerlas conscientes, ir al médico y que nos diga, tómese la aspirina que le pasa, ¿sí? Y resulta Sí, que no es así. uh-huh. Eliana nos comentaba ahorita que hay enfermedades que son rarísimas, pero realmente no es que sean raras, es que emocionalmente hay ciertos patrones que son muy fuertes para ciertas personas y ello conlleva a ciertos tipos de patologías. Lo primero, acuérdate que ya le estamos pasando el 50% de las vibraciones de mamá. Tocaría en este caso, porque tengo entendido que eres la tía, ¿cierto?
Sí, señora. Ujú. Y aunque a veces somos hermanos, y esto lo sabemos, no cuentas las cosas. Entonces, sí sería muy bueno hablar con ella, identificar cuáles son las emociones que viviste. Tú eres hermana de ella, ¿sí? Sí. Sí, señora. Sí, yo soy la hermana mayor. Ella es la Tocaría hermana del medio. identificar Ujú. qué vivieron con papá, de dónde viene, hay una línea familiar, hay una línea del árbol familiar que sí o sí las está afectando y toca eliminar el nivel de ira. Primero, en tu hermana, muy seguramente en los hermanos de ella, para afectar positivamente al niño e identificar en qué momento sale como ese patrón para que el niño tenga esos niveles de comportamiento, ¿sí? O sea, Listo. toca estar más con ella, hacerle más preguntas a ella. No, yo pues sí se logró invitar, pero realmente el tema es un poco complejo porque cuando uno no quiere poner de su parte es difícil. Y lo Pues que nosotros vemos en este momento es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como familia para que él reciba ese apoyo que necesita? ¿Sí? Que no se quede como, bueno, sí, tratemos, pero como que no tenemos las herramientas necesarias en este momento en nuestras manos para poder decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, por aquí, por allá, pero pues es como tantas ideas que se vienen que de pronto no hay una claridad. Lo que tú dices, viene de un proceso de atrás que es muy largo y que obviamente necesita mucha ayuda tanto ella como él. O sea, hay muchas cosas guardadas. O sea, yo creo que claro, hay un y inmenso ahí tarro lleno. sucede algo y es que cuando tú quieres ayudar a alguien y ese no se quiere dejar ayudar, no hay nada que hacer. Suena duro, sí, pero la única manera de que alguien se deje ayudar es que quiera ayudarse y cuando tú quieres realmente mejorar, eres el primero que empieza a buscar información. Ahí es un poco complejo. Realmente es complicado porque la persona debe querer mejorarse. De lo contrario, es muy complicado. ¿Sí? No sé si tú tengas mi número de celular, lo voy a poner aquí en el chat. Si me quieres escribir de pronto después por el interno, Ay, sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. porque sí, hay situaciones que son complejas. Emma, cuéntanos. Es que mi Eh, nombre es Diana Uribe y entré con el link de mi hijo. ok. Pero soy Diana Uribe. Primero, pues quiero de verdad agradecerte por este espacio tan bonito y tan enriquecedor. Yo siento que soy una mujer que ha empezado a trabajar mucho en mi ser y esto me ha logrado ver un aspecto diferente de la vida y hacer el perdón con papá y mamá, que eso fue muy importante. Hay muchas relaciones en mi vida que yo vi afectadas y sobre todo con mi mamá porque operaba mucho desde el juzgamiento y cuando me di la oportunidad de perdonarla y conocerla, uf, fue maravillosa y Ok, permitirle que ella a ocasiones, como tú decías, una cosa compleja que ya le pasó y que ella hubiese podido soltarla conmigo, no la soltó al 100%, pero siento que se liberó, eso me llena mucho de vida, de esperanza y de continuar, ¿sí? El tema familiar de lo que tú dices también es construirlo porque siento que hay cosas en la familia que vienen y que tú dices, pero ¿por qué suceden? Que no sé qué, especialmente como con una prima que yo digo, oye, acá debe haber algo, ¿sí? Entonces es como eso. Yo, por ejemplo, tengo la vivencia de dos hijos maravillosos, uno tiene 7 y 14 y lo que tú dices son totalmente diferentes, fueron pues niños deseados llenos de mucho amor y igual sus caracteres son diferentes, entonces ya me haces hacer conciencia de muchas cosas, ¿sí? Y quiero preguntarte algo, yo siento que he empezado a hacer esto, sin embargo no he logrado como emparejar con mi esposo, entonces yo siento que está como así, como desnivelado, entonces eso a veces me afana porque siento que también tú me hiciste identificar algo, o sea, mis hijos, por ejemplo, mi hija tiene en este momento 17 años y siento que está transitando una obesidad, ¿sí? Y mi hijo de 7 años igual. Entonces, como que me hiciste, claro, mm. ahí siento. Entonces, yo ¿Qué edad quisiera tiene como la empezar niña? a tener 17. Ven, cuando suceden procesos de obesidad es porque queremos que se den cuenta que ahí estamos. Por eso crezco, ¿sí? En algún momento debe haber sucedido alguna situación igual, debemos adentrarnos, ¿sí? Estas son respuestas generalizadas, pero cuando se da la obesidad, sobre todo en niños tan jóvenes, es porque han sentido como que no están, como que no los han tenido en cuenta. ¿M? Por lo tanto, el cuerpo biológicamente, ¿sí?
¿Qué dice la biología de tu cuerpo? Necesito mostrarme, entonces empiezo a ensancharme. ¿Ves? Toca identificar qué fue lo que sucedió. ¿Qué te sugiero? Que es algo también que un error en los que caemos a veces los padres. Tú debes tener la claridad, así como yo les preguntaba ahorita, ¿quién la ha embarrado siendo mamá? Pues todos. Pero si tú tienes la capacidad de decirle a tu hija, oye, me ven, perdóname porque yo te regañé y la verdad me equivoqué. O sea, el nivel de nobleza que requiere para que tú le digas a tus hijos, perdóname porque me equivoqué. Y también tú no te imaginas la liberación que le das a ellos para que se den cuenta de que sí, mi mamá también la embarra, es decir, que un adulto la puede embarrar, porque es que muchos de nosotros crecimos creyendo que es que lo que hacían papá y mamá era perfecto y ahora nos damos cuenta que no y que necesitas mejorar. Qué bueno que se lo digas a tu hija porque lo que haces es soltar lazos que nos encadenan a nivel de inconsciente familiar. ¿Vale? Listo. Gracias. Sí, Paula Caterín, luego va Yamila y finalmente Lima. Dale. Hola, buenas noches, Andrea. Todas, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Bueno, escuchándote hace algunos momentos, pude ver que cuando hablabas de cuando los niños son melosos, de cuando son tiernos, lo pude identificar con mi hijo porque él es así con mamá y con papá. Y pues digo, bueno, en el momento de la concepción, nosotros realmente, pues ahí sí como tú dijiste, estábamos en luna de miel. Entonces fue un momento muy, muy bonito de concepción. Emanuel es un niño muy, muy tierno. Es un niño que realmente se mueve mucho desde su corazón y desde sus emociones. Y es algo que a mí me preocupa porque siento que de pronto en algún momento lo puedan lastimar porque es muy noble, es muy bondadoso también. Noble, ¿crees tú? Sí, y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, hay algo que de pronto me ha inquietado. Él tiene un apego por un muñequito. Es un peluche, pero entonces realmente el apego es de pronto en las noches, es cuando se siente solo. Lo he podido identificar en esos, digamos, en esos momentos, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo, Em, Paulita? Él va a cumplir 9 años ahorita en mayo. Ah, bueno, Pauli, mira, varias cosas. Entonces, pues no sé a qué se debe o a qué se desencadene este apego, ¿no? Digamos que lo ha ido soltando porque pues ya hemos intentado que salga a jugar con otros niños, que bueno, en este momento está durmiendo con sus papás, entonces digamos que lo suelta, pero en el momento de soledad él se apega demasiado, se apega mucho, mucho, y de hecho pues habla con el muñeco. Entonces, con este peluche, entonces sí de pronto me genera y me ha generado como este tipo de curiosidad de por qué lo hace. Vale, Paulita, mira. Lo primero es identificar qué era lo que tú vivías cuando tenías 9 años. ¿Cuál era tu miedo? ¿Cuál fue ese miedo que no sacaste y te aferraste o a una creencia o también a un peluche o a una cobija y no lo soltabas en ese momento? Es lo primero. Quiero que hagas consciente lo siguiente. El miedo es tuyo, no es de tu hijo. Los niños normalmente desde la gestación hasta los 10 años chupan dedo, cobija, ¿qué más le pasa? A veces incluso el cabello, y entre los 9 y los 10 años lo sueltan porque hay un cambio biológico en ellos. Bueno, es importante que eso lo entiendas. Con respecto a lo que me dices que te da miedo, que es muy noble, vuelvo y te digo, ¿qué es lo que tú has vivido para que generes ese miedo en él? Tienes que soltar el miedo porque esa vibración te la estás pasando a él. ¿Qué te diría yo? Hay un tema casi no es conocido que se llama evolución con bases pitagóricas. Esto no lo hacemos acá porque realmente se hace personalizado, pero ahí te dejo mi número de celular y podríamos identificar cuál es la misión de él a través de la evolución pitagórica, bases pitagóricas.
Pero por ahora lo que yo te digo es, de su muñeco, no le pongas ningún problema, al contrario, no te enfoques en eso, porque muy seguramente le vas a generar más miedo. Déjalo, déjalo y lo vas observando, prográmalo. ¿Cómo lo programas? Entonces, en cualquier momento tú tomas el celular, no estás hablando con nadie, haces como si estuvieras hablando con alguien y le dices, no, comienzas a hablar de tu hijo, maravillas de tu hijo, es un niño ya maduro, bueno, lo que tú quieres que sea tu hijo, ¿sí? Como que él escuche que tú estás hablando cosas maravillosas de él, pero no le digas quítate el muñeco, es que ya estás muy grande, es que porque le generas más miedo, ¿vale? Ok, listo, dale, Andrea, muchísimas gracias. Vale, Estar escribiendo. vale, claro que sí. Y respóndete esas preguntas que te acabo de decir. ¿Quién sigue? Lina Henao. Linita, cuéntanos. Lina, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Ya? Sí, tú. ¿Cómo están? Pues feliz de estar en la reunión. Muchas gracias pues por la oportunidad de darnos a todos a escuchar esto. Bueno, mi caso es un poco parecido al de la señora Eli. Eh, yo en mi embarazo, al momento de mi embarazo, tuve muchos problemas con el papá de la niña. Eh, Sufrí mucho. Mm, 2 meses antes de tenerla, me detectaron que estaba empezando principios de preeclampsia, pero bueno, la tuve antes de tiempo, de 35 semanas. Bueno, después me dijeron de que había nacido con microcefalia, después empezó a convulsionar. eh, yo me cegué mucho de que yo como sufrí tanto con el papá de ella. Yo lloraba, no comía, ella pues estaba en el vientre y pues yo aún todavía me culpo de, de la enfermedad de mi hija. Mi hija pues en este momento estamos en un hospital, problemas respiratorios, eh, bueno, y yo aún me culpo y, señor. Permíteme, te pregunto, ¿hubo en algún momento, tú estás haciendo la pregunta y te quiero preguntar, ¿hubo en algún momento maltrato psicológico o físico? No, o sea, sí, quizás psicológico. El papá de la niña, mientras yo estuve embarazada, tuvo otra persona. Ok, espérame, Eh, espérame. ¿Hubo gritos? ¿En algún momento tuviste una situación en donde eh, hubo gritos? ¿Hubo algún problema así fuerte? sí, sí. Vale. Todo lo que tiene que ver con epilepsia y sobresaltos de los niños, bueno, tiene que ver con este tipo de situaciones. Que, imagínate que tú estás durmiendo en tu cama, estás tranquila, estás bien cobijada, que es como el bebé está en el vientre. Y de pronto hay una zarandeada, hay un empujón, hay un grito impresionante. Lo que hace el niño es que se sobresalta. Tú estás durmiendo, te pegan un grito, tú te sobresaltas. ¿Sí? Ese sobresalto tuyo, lo que me comentas de infidelidad y lo que haya pasado, acuérdate que es tu frecuencia, el corazón lleva pensamientos, frecuencia, información a las células del bebé. No es tu culpa. Y es lo primero, por eso en toda la capacitación varias veces dije, lo primero que te tienes que quitar es la culpa, porque es que, es más, nos han dicho que siempre somos culpables y pecadores, mejor dicho, con esa creencia venimos desde niños, o sea, somos los malos. Imagínate, vamos a ir al infierno, terrible. Eso es lo que nos han enseñado desde niños. ¿Tú crees que Dios, que es tan grande, y el universo, que es tan lindo, va a querer que tú vayas al infierno? No. Bueno, entonces tienes primero que cambiar esa creencia. Las cosas suceden por alguna situación. Y hay algo que te digo, no me voy a ampliar mucho ahora en el tema, pero ese ser, ¿sí? Sabía que eso iba a suceder. Él te escogió a ti y escogió a su papá, porque también necesita evolucionar algo en él.
pero tu familia también y la familia del papá también. ¿Qué necesitan? Que haya compasión y más amor y unión familiar. ¿Por qué? ¿Sí? Esto no nos vamos a entrar ahorita en eso, pero muy seguramente han habido momentos muy fuertes a nivel familiar. Por eso viene por árbol transgeneracional. ¿Listo? Tienes que hacer el proceso de eliminar la culpa. ¿Qué vas a hacer? Por la noche siéntate, haz el proceso de respiración que hicimos aquí. Pídele al Espíritu Santo que esté ahí. El Espíritu Santo es la parte más pura que tenemos los seres humanos. Hace parte de nosotros. No está afuera, está dentro de ti. Cuando tú aprendes a comunicarte con el Espíritu Santo, aprendes a soltar muchas culpas. Cierras tus ojos, haces proceso de respiración. Te imaginas que tienes una cajita de regalos y ahí echas esos sentimientos, la culpa, la frustración, la rabia, el odio, la ira, todo lo que tú hayas tenido. ¿Mm? Y le entregas esos sentimientos al Espíritu Santo. Y le dices, además, que te perdone porque es que tú no has sabido cómo hacerlo mejor. Y perdónate, y lo que dices en ese proceso es, me perdono porque no supe cómo hacerlo mejor. Pero de ahora en adelante sé que tengo que trabajar en mis pensamientos y en mi frecuencia vibracional para sanar tú y que sane también tu bebé. Mira, todo lo que se puede lograr cambiando los pensamientos en sanación del cuerpo humano es una cosa impresionante. La mente es supremamente poderosa. Cuando aprendemos a conocer el poder que tiene la mente y nuestros pensamientos, aprendemos a traer lo que nosotros querramos. Es un proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso a veces complejo, porque nos han llenado de creencias. ¿Mm? Pero te aseguro que quien nos tiene aquí quiere que nosotros vivamos bien y estemos bien, porque nos merecemos. Te mereces el amor, te mereces la riqueza, te mereces el dinero, te mereces muchas cosas lindas en la vida. Hay que atraerlas y eliminar. Lo primero que hay que eliminar es la culpa. Aquí ninguno somos culpables de nada. Bueno, que hay que evolucionar, sí, por eso estás viviendo esa situación. Es un espejo de tus miedos internos y de las carencias internas que tienes. Hazlo, haz ese proceso y te vas, me cuentas cómo te va. Bueno, Bueno, muchas gracias. Paulina, con mucho cariño. Yo creo que cerramos, ¿cierto, Mieli? Tenemos una última pregunta que es Paula. Ya estamos súper pasadas en tiempo. Ya muchos se han ido a dormir, pero creo que es importante responder la de Paula y ya nos despedimos. Aunque Dale. no sé si quieran, pero antes de que se vayan más, me gustaría que nos tomáramos una foto. Sí, 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 pero espérame, hagamos una cosa, respondamos primero a Paula. Paulita, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, ¿cómo le digo yo? Es larguito. Tengo una niña de 11 años. Está en una etapa muy difícil. O pues yo también me siento un poquito pasando por algo muy duro. Respira. Respira y tranquilízate, Pauli. Mira, a veces hay situaciones tan difíciles en donde no encontramos salida, pero cuando tú entiendes que tienes que vivir eso precisamente para poder evolucionar, es cuando tú le puedes dar otra visión a la situación. Por eso es importantísimo de verdad tener esos momentos de respiración, de encontrarnos con nosotros, con nosotras mismas y tener esos momentos para nosotros, porque ahí es donde tú puedes encontrar muchas veces la solución. Y claro que hay que trabajar en ello, en tu mente, en el inconsciente. Llevaba tanto tiempo pidiéndole a Dios que me iluminara algo para poder hablar con alguien, para poder encontrarle como una salida a eso. Pues hace poco tengo una bebé de 8 meses. Realmente ha sido muy difícil todo este cambio, la llegada de la bebé, el comportamiento de mi hija. Entonces, o sea, Evelyn es una niña que no socializa en el colegio, ha sido muy difícil. Entonces hemos pasado etapas de
que con el psicólogo, que aquí, pero nunca llegamos como a algo positivo. Ahora ya está en una edad que, o sea, ya entró en la pubertad, entonces se ha vuelto agresiva, o sea, se ha vuelto muy grosera. eh, yo vivo al lado de mis papás y ellos le regalaron un celular. Todo el tiempo pasa con ese celular y ha sido una pelea con el celular. No cojas ese celular, no, para las clases virtuales los profesores le obligan a que enciendan la cámara, pues ella prefirió decir, no, es que la cámara está dañada, pues con tal de no prender la cámara. Es un problema para que hablen las clases. Bueno, ha sido una dificultad. Resulta que, pues mi embarazo fue difícil, la verdad, aceptarlo al principio. O sea, yo quedé embarazada, pues realmente me di cuenta al mes después de o sea, un mes después de que estaba embarazada y yo no tenía nada con el papá de la niña. Entonces, cuando yo le dije a él, pues, no, pues yo sé que es mi hija, pero, o sea, yo en el fondo como que sabía que él no me iba como a apoyar, Mira, pero yo siempre anhelaba como, entonces, bueno, todas estas sufrí una depresión al principio, se me dio muy difícil, pero como a los 4 meses de gestación, empecé como a aferrarme al embarazo, a aceptarlo, y bueno, y a vivirlo con mi mamá, con mi papá, y fue algo muy bonito porque mis papás fueron las personas que más me apoyaron en ese momento. La bebé nació y hasta ahorita mis papás fueron los que me apoyaron todo el tiempo, pero han sido las personas supremamente alcahuetas, me desautorizan en muchas cosas. La Maltratita, verdad, mira. yo he llegado al punto de maltratarla, de llenarme de ira, de sentirme impotente, de llenarme de miedo, de no saber qué hacer, porque soy yo sola para educarla, para... No, Varias cosas, es un Paulita. problema. Son muchas cosas. Ella, la alimentación es un problema. Todas las comidas tienen mal aspecto. Si uno le da una ensalada o unas verduras, ay, no, gas, yo no quiero eso. O sea, ella es que Pauli, decimos mira, papitas y escúchame. todas esas cosas. Tienes mi Bueno, número de celular para que lo ampliemos, pero te quiero decir varias cosas. Una, hay un inconveniente central que es un celular. El celular sirve para comunicarnos. Bueno, sí, internamente en tu familia, papá, mamá y tú, y no sé si haya más hermanos, hay un problema de comunicación que viene desde la infancia y se está manifestando ahorita. Bueno, sí, eso hay que identificarlo y hay que hacerlo consciente. ¿Para qué? Para sanarlo. Bueno, mira, esta es una cuestión que la entiendes cuando la vives. Esto es una cosa mágica. Cuando tú haces consciente ciertas situaciones, es impresionante cómo empiezan a cambiar el manejo de las relaciones. Eso es inconsciente, en el inconsciente familiar. Bueno, hay un problema de sí. comunicación y es importante identificar en la infancia en qué momento sufriste ese problema en donde no había casi comunicación o la comunicación era pésima entre papá, mamá y tú. Bueno, Sí. con respecto a la desautorización, hay una cuestión que se llama carácter y otro temperamento. El temperamento es cuando lo que me dices de tu hija es grosera, contesta mal, ¿sí? Eso es temperamento que muy seguramente lo viviste en esa época de tu vida, tocaría analizarlo. Pero hay Sí. otra cosa que tenemos que forjar nosotros y yo ahí sí te sugiero que empieces a leer libros de liderazgo, asistir a capacitaciones, talleres de liderazgo, porque hay que forjar el carácter. Si bien es cierto que puedes vivir con papá y mamá, ¿cierto? Que quedaste sola, primero Pues, debes asumir la responsabilidad de que estás con tu hijo, bueno, por pero ejemplo, o sea, debe quedar claro, actualmente, Pauli, que quien forja la educación de tu hijo eres tú, y eres tú sí, quien ha permitido que papá y mamá, muy seguramente porque hay algún temor inconsciente hacia ellos, por respeto, por evitar problemas, sí. has permitido que ellos se metan en esa relación. El problema no son ellos ni es la niña, es tu carácter. Hay que forjar el carácter. No, y ahora pues con la bebé, lo que pasa es que el papá de Paulita, la mira, bebé, o sea, perdóname, se fue perdóname, por la Pauli. forma de ser de ella. Mira el chat. En el chat está mi Sí, número de celular para no ampliarnos tanto. ¿Sí? Porfa. sí, Mira el chat sí. y con todo gusto hablamos internamente las dos. ¿Sí? Ah, bueno, muchísimas gracias.
Vale, lo mismo con las personas que estaban. Patti tiene ahí la mano levantada, tienes ahí mi número de celular también, Le es había dicho que le contestamos y la pasé por alto, pero ya le indiqué que 328 más bien después le hace un espacio. 9483. No, me pueden escribir, ¿sí? Y con todo gusto. Quiero agradecerles el estar aquí, el haber compartido este momento. Siempre digo, es un aprendizaje mutuo, de verdad que sí. Y no permitas que digas únicamente, sí, chévere, aprendí algo. Hay que cambiar patrones de comportamiento entre nosotros. Los voy a dejar con esta votación. Se demoran